Vamos a hablar de ese pasaje que siempre lo decimos, el justo por la fe vivirá, y hacemos ahí un juego de palabras, y en este caso va a ser el justo por la fe agradará a Dios. ¿Y quiénes son justos? ¿Quiénes son los justos? Bueno, los justos somos los cristianos, aquellos que creemos en Cristo. Entonces podemos decirlo en una forma actual, ¿no? Como podemos decir, el cristiano por la fe agradará a Dios, ¿no? Entonces, qué importante que es agradar a Dios. Nosotros buscamos agradar a Dios. Bueno, la primera forma de agradar a Dios es como lo dijimos recién, es recibiendo el sacrificio de su Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Esa es la primera forma de agradar, porque nosotros en Cristo, como leíamos recién, aquí en Romanos, dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Es decir, que por medio de Cristo ya le estamos agradando, porque tenemos a su Hijo Jesús en nuestro corazón. Entonces su Hijo Jesús en su corazón nos dirige, nos mueve, nos moviliza, buscamos oír su voz por la obra del Espíritu Santo, y allí vamos. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, vamos a agradar a Dios, porque siempre el Espíritu nos va a guiar a hacer las cosas que Dios quiere. Pero si nosotros somos guiados por la carne, aquella parte que todavía no hemos rendido, esa parte de que quiere ser independiente, si somos guiados por la carne, no vamos a poder agradar a Dios. Eso no quiere decir que vamos a perder la salvación, simplemente quiere decir que no vamos a vivir una vida cristiana que agrada a Dios. ¿Y a qué va a agradar? Y a la carne. ¿Y qué pasa cuando agradamos a la carne? Y estamos bien así como por destellos, no tenemos firmeza en nuestra vida cristiana, no oramos, cualquier vientito nos mueve, vivimos una vida emocional, si estamos enojados nos cerramos, si estamos alegres estamos tan contentos que hasta por ahí nos olvidamos de Dios. Estoy bien si tengo, y si no tengo no estoy bien. Entonces todos medimos que Dios nos ama porque Dios me bendice, y si Dios no me bendice, Dios no me ama. Entonces vivimos una vida fluctuante, así como el Señor le decía a Pedro, ¿no? Que era un junco, ¿no? Ya no te llamarás más Simón, que significa junco, no vas a andar de un lado para otro, sino te vas a llamar Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Dios quiere que seamos roca en cuanto a nuestra fe puesta en la palabra y en la obra de Cristo Jesús. Entonces, ahí entendemos, y hay un versículo muy conocido que está en el libro de Hebreos, y dice así, Hebreos 11, vamos a leer del 5 y el 6. ¿Cómo entendemos que Dios es nuestra fe? Y mira lo que dice aquí. Dice, por la fe que Enoc, fue que Enoc ascendió al cielo sin morir. ¿Quién? Enoc. ¿Qué personaje este, no? ¿Lo conocías a Enoc? ¿Te suena Enoc? Bueno, vamos a saber quién es. Por la fe Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocía como una persona que agradaba a Dios. De hecho, y ahí viene el versículo que nosotros usamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, quiere decir que aquí el autor de Hebreos destaca este pasaje de que sin fe es imposible agradar a Dios haciendo el ejemplo de quién era Enoc. Entonces, ¿quién era Enoc? Ahí tenemos que ir al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia. Y en el capítulo 4, verso 21, dice, cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. ¿Te acuerdas? El famoso Matusalén, el hombre más longevo del planeta Tierra. Nunca hubo nadie que vivió tantos años como él. Y en el verso 22 dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Subraya eso. Enoc vivió en íntima comunión con Dios. Y dice, 300 años más y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió 300
andando en íntima comunión con Dios. Lo vuelve a destacar, andando en íntima comunión con Dios. Y aún, dice, un día desapareció porque Dios se lo llevó con él. Era tanto lo que Dios veía en Enoc, era tanto esa comunión que tenía con él, que Dios no se resistió y se lo llevó con él. Tremendo, dice que no vio muerte, ¿no? Enoc yo pienso, ¿no? El caso de Enoc es aquel que fue arrebatado sin ver muerte. Después la Biblia nos habla de otra persona. ¿Te acordás quién fue el otro que no vio muerte y que fue arrebatado en un torbellino? ¿Te acordás del profeta Elías? Que dice que fue llevado en un torbellino, después fue ascendido al cielo. Él tampoco vio muerte. Y por supuesto, bueno, sí, obviamente nuestro Señor Jesús, sí, Él vio muerte, porque a través de su muerte nosotros tenemos perdón de pecados, pero Él también, cuando resucitó, Él fue ascendido al cielo. Entonces se puede decir que no es una figura de Cristo, ¿no? Es una figura de Cristo en cuanto Él fue llevado, ascendido al cielo. Dios se lo llevó. Interesante que es, porque cuando vamos a hablar de los acontecimientos del último tiempo, ustedes saben que hay una doctrina muy fuerte, y se ve mucho en Tesalonicenses, de que la iglesia, antes que vengan los tiempos finales donde la tribulación va a ser tan tremenda, lo que muchos dicen la gran tribulación, dice que la iglesia será arrebatada. Y aún aquellos que vivimos vamos a ser arrebatados con él al sonar de la trompeta. Quiere decir que también hay una simbología en lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos en acontecimientos muy fuertes en la humanidad y es bueno hablar. Este no es el tema. El tema es el justo por la fe vivirá. Entonces, si agradaba a Dios, no agradaba a Dios porque hacía milagros, o porque hacía prodigios, o porque hacía que Dios quiere que la hagamos, atención, Dios quiere que la hagamos, sino que el agradar a Dios era la fe que tenía Enoc en Dios. Enoc no lo veía a Dios como nosotros no lo vemos a Dios. Enoc era un hombre como nosotros, pero él tenía una íntima relación con Dios. Entonces, ahí hay un secreto para vos y para mí. Nosotros tenemos íntima relación con Dios. Yo me tengo que revisar a mí mismo y yo digo, Señor, yo no tengo tal vez una íntima relación como la que vos te gustaría que yo tuviera. Íntima relación en relación a otros, yo puedo decir, sí, puedo orar un poquito más, pero en relación a lo que Dios piensa de mí, tal vez no tengo esa fe como para buscarle. Por ahí tengo una fe para servir, estoy en la necesidad del prójimo, estoy viendo la necesidad del otro, que a Dios le agrada, que nos demás, que la familia, que nos ocupemos de los hijos, que nos ocupemos del trabajo, que nos ocupemos del ministerio, pero ¿andamos en íntima comunión con Él mientras hacemos todas esas cosas? Qué interesante esa pregunta, ¿no? Que era un buen padre, tenía hijos, ahí estaba Matusalén. Pero es interesante también, estaba mirando, ustedes saben, desde que Adán, que fue el primer diluvio, ahí hubo 10 generaciones, ¿sí? 10. Y el número séptimo, la séptima generación, este hombre Enoc, de la cual Dios se agradó en gran manera. Entonces, quería hacerle referencia a esto, porque muchas veces pensamos que para agradar a Dios tenemos que tener esa fe de osadía. Yo la quiero tener, es más, la necesitamos tener, porque Dios aún nos dice que en su nombre echaremos fuera demonios, que eso lo hacemos y nos ponemos contentos, y aún echar fuera demonios también lo hacemos por la fe. ¿En qué? En Cristo, en la obra de Cristo, en mi nombre. Entonces yo creo que Jesús lo venció en la cruz del Calvario, y en su nombre yo echo fuera demonios, espíritus de enfermedad, espíritus de tormento, que tienen a la gente cautiva, oprimida, que hacen vivir mal a las personas. No solamente se las lleva al infierno, sino que mientras las tiene acá las vive torturando. Y qué hermoso es. En el nombre de Jesús te vas, suelta esta vida, suelta. En el nombre vemos cómo las personas son liberadas. Ahí se necesita fe. Fe que en la obra de Cristo, por la palabra,
Por ejemplo, donde el Señor dice, en mi nombre, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Tremendo, tremendo. Y muchas veces a vos te duele la panza, ¿no? O a mí. Entonces yo digo, bueno, antes de tomarme una hepatalgina, digo, Señor, en tu nombre pongo mi mano sobre mi panza y... Qué bueno que es eso. Qué bueno que si te duele la cabeza antes de tomarte un ibuprofeno o paracetamol, te diga, Señor, en nombre de Jesús, reprendo este dolor de cabeza, declaro sanidad. Eso es sobre la palabra. Pero busquemos esa íntima relación con Él, ¿no? Ahora, vamos a decirlo, Pastor está hablando mucho de la fe desde hace como unos cuantos domingos, miércoles, y la definición de fe también está aquí en el libro de Hebreos, y lo dice claramente. La fe, Hebreos 11.1, yo lo voy a leer en la NTV y después lo voy a repetir en la Reina Valera 60. Miren qué interesante esto de la fe. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. La realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La Reina Valera dice, es pues la fe, la Reina Valera 60, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que cuando vos estás en una actitud de fe, vos estás teniendo certeza que lo que vos estás pidiendo en íntima relación con Él, conforme a su palabra, está en camino. Y tenés convicción que eso que hoy no lo estás viendo, que tal vez sea tu sanidad, tal vez sea la restauración de tu matrimonio, tal vez sea que un hijo que está apartado vuelva a tu casa, esa realidad vos la vas a ver. Es la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro, Señor, que mi hijo que hoy está apartado va a venir. No sé cómo lo vas a hacer, pero tengo tanta fe que lo voy a ver. ¿Y sabés qué es importante? Ahí está el secreto. Lo importante no es que lo vas a ver, sino que ya lo tenés que estar viendo. A Dios le encanta trabajar en nuestra fe en cuanto, como dice aquí la palabra que lo vamos a leer ahora, en Romanos 4:17, donde habla de llamar las cosas que no son como si fueran. Llamar las cosas que no son como si fueran. Y eso está en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 17, y dice, a esto se referían las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a otro titán de la fe, al padre de los creyentes, a Abraham. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Dios es el que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. En la Reina Valera 60 dice, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Indudablemente nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que creemos y tenemos las promesas de Dios, indudablemente, para poder llamar las cosas que no son como si fueran, y para creer que Dios hace cosas nuevas de la nada, tenemos que utilizar nuestra fe, pero a la luz de nuestra imaginación. Y ahí es donde entran las visiones, ahí es donde entran los sueños, ahí es donde entran los anhelos del corazón. Vieron que dice en el Salmo, creo que es 37, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones, los anhelos, los deseos de tu corazón. ¿Qué deseas? Lo que yo estaba leyendo y un pastor decía que hay una fe positiva y hay una fe negativa. La fe positiva es la fe que tiene marchas hacia adelante, haciendo la simbología de un auto. Yo voy en primera, tengo una fe de primera, tengo una fe de segunda, tengo una fe de tercera, de cuarta, de quinta, y yo puedo trabajar hacia adelante. Pero también hay una fe que es la fe del marcha atrás, que me tira para atrás. Es una fe puesta
que es contraria a las promesas de Dios. La fe que te lleva para atrás generalmente es la fe de lo que vos creés, vos pensás, vos sentís. Pero la fe que te lleva para adelante es la fe que vos depositas en sus promesas y que dice la palabra que en Él son sí y son amén. Entonces, qué interesante es entender que muchas veces, y el miércoles vamos a hablar, el justo por la fe sanará, vamos a hablar de las sanidades, de lo que implica las sanidades, y en cuanto a la fe, y que entender que nosotros tenemos que visualizar, ver. Recuerdo también en un libro, hace poquito estuve hablando con una hermana que está pasando situaciones difíciles con su hija, y es una hermana de oración, y yo le decía, ¿cómo ves? ¿Cómo orás? ¿Cómo orás? ¿A partir de qué? ¿De su realidad? Y me decía, sí, porque yo la veo así, la veo así, la veo así, la veo así. Y yo te pregunto a vos, ¿cómo orás de las cosas que son difíciles de cambiar? ¿A partir de la realidad, de lo negativo, que siempre te llevan a decir, pero Señor, yo ya no quiero estar lidiando con esto, Señor, ya no quiero estar viendo estas contestaciones, estas indiferencias, ya no quiero ver esta enfermedad en mi familiar o este hijo apartado, ya no lo quiero? Entonces vos estás orando y lo estás imaginando como está. Pero la fe, la que llama las cosas que no son como si fueran, es empezar a orar desde la posición en la cual vos ya lo estás viendo en fe con la respuesta que Dios tiene para esa situación. Entonces, ya no lo tenés que ver a tu hijo o a tu hija o a ese familiar enfermo, ya lo tenés que ver sano. Si tenés tu esposo que no pisa una iglesia ni que tenga que ir a un bautismo, empezá a orar y empezá a verlo entrar a la iglesia. Orá desde esa posición. Orá desde la posición donde vos estás viéndolo como vos estás llamando eso que no es, como si fuera. ¿Hay un problema de salud en tu vida? Empezá a verte sano o verte sana en esa situación, en íntima comunión con Dios, a la luz de la palabra, y ejerciendo fe. Es lo que dice el libro de Romanos, y vamos al capítulo 5, ahí nomás cerquita donde leímos en la Santa Cena. Dice 5.2, dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Indudablemente acá podemos ver que es la salvación, estamos en un lugar de santificación, estamos en Cristo, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, estamos en una posición de privilegio que es inmerecida para participar de la gloria de Dios. Pero también lo podemos verlo de esta manera, que estamos en una posición para empezar a ver la gloria de Dios en milagros, en sanidades, en prodigios. Estamos siendo participantes de la naturaleza divina, llamando las cosas que no son como si fueran, y el Señor trabajando, nosotros juntamente con Él podemos ver realizadas obras milagrosas. ¿Viste milagros alguna vez? Yo he visto milagros y quiero seguir viéndolos. Y entiendo que vi pocos, yo quiero ver más milagros. Vos sabés que este tiempo de crisis es un tiempo propicio para ver milagros. Es un tiempo donde el escenario cambió absolutamente. Lo hablábamos un poco el otro día, estábamos como en la zona de confort, estábamos como cómodos. Pero ahora el Señor nos lleva a una zona desconocida, una zona que no es fácil de transitar. Porque nada es seguro. El futuro no es seguro, el presente no es seguro. Las situaciones no son seguras. Entonces, la provisión, el trabajo. Pero ahí está el escenario preparado más que nunca, te puedo asegurar, en esta era moderna, para ver milagros de parte de Dios. Milagros creativos. Y aquí la palabra, Dios dice, también nos alegramos, porque cuando una persona vive en fe, vive en alegría. Cuando una persona vive agradando a Dios y en comunión con Dios, está en una constante expectativa de lo que Dios va a hacer, porque está seguro de con quién está. Está en una íntima comunión con Dios, como estaba Enoc. Y dice la palabra, también nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Cómo? A ver, leyó mal, pastor. Nos alegramos al enfrentar pruebas.
ninguna duda que todos estamos enfrentando pruebas. Y dice, y dificultades. Parece que estuviera hablando de la cuarentena. Hoy cumplimos el día número 45 de la cuarentena. Parecía que eran 15, después fueron 30, ahora, después fueron 15 más, bueno, ya estamos 45. Estamos 3 quincenas de cuarentena. Y dice aquí la palabra, dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La prueba te ayuda a desarrollar resistencia. ¿Con qué resistís una prueba? ¿Con tus fuerzas? ¿O la resistís en íntima comunión con Dios con fe? Yo te puedo asegurar que si nosotros resistimos este tiempo de las dificultades y de la prueba en íntima relación con Dios, vamos a lo que dice aquí la palabra de Dios. Nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿No es una persona que tiene carácter? Una persona que tiene carácter se afirma en lo que cree, se afirma en sus principios cristianos y no lo mueve nada. Hay historias de los mártires, hay historias de personas que le han dicho, si no renunciás a Jesús y no renunciás a tu fe, te mato ahora mismo. Y las personas que tienen una fe, que han resistido y han crecido en carácter cristiano conforme a su palabra, aún dijeron, yo no voy a negar a mi Cristo, porque sé que mi Redentor vive y aunque me mates con Él me voy a levantar para vivir una vida eterna de plenitud. Y sus promesas son preciosas y poderosas. Y mucha gente murió de esa manera. Tenía vidas de resistencia y forjó carácter. Yo creo que Dios nos está forjando carácter, pero mirá lo que dice también aquí, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Nuestra esperanza fortalece nuestra esperanza. Cuando uno tiene fe, no hay nada que lo mueva. Dice la palabra de Dios que tenemos la fe que vence al mundo. El mundo viene con sus miedos, el mundo viene con sus tentaciones, el mundo viene con sus incertidumbres, pero vos tenés certeza, tenés firmeza de carácter por haber resistido. Mirá, normalmente en lo físico, cuando vos resistís a algo, es decir, viene una fuerza y vos ejercés una fuerza contraria, en esa ejercer fuerza contraria se produce esa resistencia. Y esa resistencia hace que el músculo espiritual de la fe crezca. Bendita las pruebas que nos hacen ejercer resistencia para que nuestra fe crezca. Y con esa fe agradamos a Dios. Acordate de esto, acordate de en íntima comunión con Él. No podemos vivir una fe separada de Él. Por eso, todo lo que hagamos, le puedo hablar a los líderes, le puedo hablar a los colaboradores de distintas áreas, le puedo hablar a los hermanos cuando hacemos la cena del Señor, le puedo hablar a los hermanos cuando de pronto tendrán sus devocionales, sus tiempos de intimidad con Dios. Todo lo que hagas, hacelo con fe, con certeza y convicción que Él está. Más adelante, Hebreos capítulo 11 dice, porque dice, Él es galardonador, Él premia a los que le buscan. Él les da el premio a aquellos que agradaron a Dios, que en íntima comunión con Dios se acercaron a Él, le buscaron. Él le da el galardón. Él te da lo que vos estás pidiendo. Por eso qué importante que es, iglesia, que podamos tener este tiempo de íntima comunión con Dios, resistiendo la prueba y las dificultades, buscando agradar a Dios, y una vez que agradamos a Dios, Él es galardonador. ¿En lo que? En lo que le pidas. Porque cuando le pedimos al Padre, en su nombre, dice la palabra que Él nos dará. Entonces, yo te aliento, voy a pedir algo que ya vaya pasando, ya estamos terminando, que podamos entender esta palabra. Y quería terminar con un testimonio, ¿no? Un testimonio que yo me acuerdo, fue hace mucho tiempo, tal vez un sobrino que a veces nos mira, se va a acordar, era muy chiquito, y yo he ido a mi casa paterna, mi padre no estaba,
había salido a hacer un trámite, era imprevisto que él iba a salir, nunca salía a esa hora. Y en ese momento, bueno, entraron unas personas, aprovecharon que nosotros entrábamos ahí, asaltaron, nos metieron adentro, nos ataron, bueno, a mí me pegaron, me acuerdo que tenía mis lentes acá arriba, me lo rompieron, por supuesto me hicieron un tajo, me estaba sangrando, bueno, nos llevaron a una habitación con mis sobrinos, me acuerdo que me pusieron un arma en la cabeza, me querían gatillar ahí, estaban buscando obviamente dinero, y yo decía, Señor, gracias que mi papá no está, gracias que mi papá no está, porque buscaban a él, y cómo el Señor lo llevó para que no tuviera que vivir ese momento tan, pero tan difícil, y seguramente si a mí me pegaban, a él seguramente también. Y estaban mis sobrinos llorando, y en ese momento nos meten abajo de la cama, y yo lo agarro a mi sobrino Lautaro, y él me decía que obviamente una criatura tenía miedo, y en ese momento sentí una fe como que Dios los iba a sacar de la casa. Estábamos en un lugar donde podían haberse quedado a vivir, porque la casa estaba en un lugar descampado, aislado, los vecinos lejos, podían haberse quedado aún hasta esperar a mi padre que regresara, y yo sentía fe que Dios los iba a sacar. Y no sabía qué hacer o qué orar. Y en ese momento entendí que tenía que empezar a orar en lenguas. Y empecé a orar en lenguas. Y dice la palabra de Dios que muchas veces el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y Él sí sabe cómo orar, con esos gemidos que nosotros pronunciamos, que es el hablar en lenguas, ¿no? Entonces empecé a hablar en lenguas, estábamos ahí abajo, por supuesto los chicos lloraban, estaban todos revolviendo, tiraban, rompían, y de golpe un silencio total. Yo seguía orando en lenguas, un silencio total, y me daba cuenta que sentí un ruido de un auto que se alejaba, y me estaba dando cuenta que estas personas se habían ido. No había nada, ningún motivo en lo natural para que esas personas se hubiesen ido. Hasta en un momento dijeron, si no hablas dónde está tal cosa, nos llevamos a uno de los chicos. Pero yo sabía que el Señor los iba a sacar. Y dicho y hecho, el Señor lo hizo. El Señor lo hizo. Y lo hizo como Él lo sabía hacer. Seguramente, y lo sé por la fe lo creo, les empezó a traer temor. Yo estaba orando en lenguas, y el Señor empezó a traer temor de que alguien lo había visto entrar, de que alguien se había dado cuenta, que tal vez alguien iba a llevar a la policía. Yo sabía que algo el Señor iba a hacer, no sé cómo lo hizo, pero la consecuencia fue que se fueron. Yo hice dos cosas nada más. Tuve convicción de que Dios los iba a sacar, porque yo sabía que Dios lo iba a sacar, no sabía cómo. Y abrí mi boca. Como no sabía qué orar, oré en lenguas. Y Dios, con su espíritu, esos gemidos indecibles, hizo el milagro de que nosotros quedáramos totalmente libres. Por supuesto, cuando se fueron, nos paramos, alguien dijo, sí, ya se fueron, nos juntamos y empecé a orar, por supuesto, todos muy impactados, pero yo dándole gloria a Dios porque sabía que Él lo había hecho. Así que te aliento a que vivamos en íntima comunión con Dios, como no. Tal vez Él nos arrebate de cuántas pruebas, ¿no? De cuántas situaciones, momentos y difíciles nos arrebate el Señor, porque vivimos en íntima comunión con Él. Y cuando hagamos las cosas que hagamos, oremos por los enfermos, oremos por sanidad, prediquemos el Evangelio, asegurémoslo que lo hagamos con fe. Y termino con esto. Hace mucho tiempo conocí a un hombre anciano, muy lindo, un anciano de la iglesia, un hombre grande, tenía como 80 y pico de años, y él me preguntaba, ¿vos qué haces en la iglesia? En ese momento yo era diácono, y él me preguntaba, ¿orás? Digo, sí, oro, sí, nosotros estamos en intercesión, oraba. Y él me decía, ¿pero orás con fe? ¿Y vos sabés qué me hizo dudar? Hay veces oramos con fe, leemos las palabras con fe, alabamos con fe, estamos en este tiempo esperando que todo pase en fe, o estamos claudicándonos a nuestros pensamientos de fe marcha atrás, teniendo todo por delante
para ir a lo más de Dios. Nosotros tenemos una obra en 36 y Mitra, aquellos que son de la iglesia, empezamos un templo que estamos un poquito más de la mitad para terminar, es decir, de la mitad un poquito más avanzado para terminar el templo. Yo no creo que el Señor nos haya permitido llegar hasta acá para que eso no se termine. Yo estoy convencido que ese templo se va a terminar, va a ser glorioso, almas van a conocer a Cristo, personas van a caer a sus pies, jóvenes, adultos, personas se van a encontrar con Él, personas que están hoy atadas por el diablo van a ser libres para alabar a Dios. No vamos a dar abasto, vamos a poder extendernos hacia la izquierda, que tenemos el terreno libre, vamos a poder comprar el terreno. ¿Cuántas cosas vamos a hacer en Dios? En Dios haremos proezas. Por eso te aliento, salí de la fe de marcha atrás y todo lo que hagas, hacelo en fe hacia adelante. Vamos en primera, en segunda, en tercera, algunos tendrán fe para ir en cuarta, otros en quinta, pero dale para adelante. Tu fe es chiquita, vas en primera, dale para adelante en primera. Tu fe es un poquito más en segunda, pero vamos para adelante, vamos en fe. Y entendamos que estas dificultades que hoy estamos viviendo, tal vez problemas de trabajo, tal vez problemas de dinero, tal vez problemas de tantas situaciones, son cosas que producen resistencia para que nosotros vayamos a más en Él y produzca carácter del Hijo de Dios, una fe que agrada a Dios. Yo te puedo asegurar que esa fe de carácter es la que Dios quiere formar en nosotros, pero en íntima relación con Él. Te bendigo, iglesia. Terminamos con una alabanza y en el nombre de Jesús nos vemos el miércoles y con buenas nuevas que empiece un discipulado, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Después vamos a hablar de eso también, pero en otra serie más de la fe que vamos a ver el día sucesivos. Paz, iglesia, los bendecimos. Amén. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Decirle, yo quiero que gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que gobiernes. Yo quiero que tú ordenes Mi caminar. mi caminar. Que siempre viva. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre, Que siempre viva en tu voluntad. Señor, y queremos orar por esta palabra. Queremos tener esa fe de Enoc, Señor, que vivía en íntima comunión contigo. Y por hacerlo, a ti te agradó de tal manera que siglos después lo plasmaste aquí en el libro de Hebreos y nos dice siempre a nosotros que sin fe es imposible agradarte, con alguien que vivía en íntima relación con vos. Señor, yo bendigo este tiempo para que nosotros como iglesia podamos vivir en una íntima comunión contigo y poder agradarte y contigo, Señor, hacer todo lo que vos querés. Queremos ver milagros en este tiempo. Queremos ver las cosas que no son como si fueran y aún llamarlas y proclamarlas por la fe y orar en una actitud nueva, alabar en una actitud nueva, predicar en una actitud nueva. Señor, movernos y caminar en una actitud nueva en este tiempo de dificultad y de resistencia. Señor, vamos por más en ti. Te creemos a ti porque queremos siempre vivir en tu voluntad. Decirle, yo quiero que bendiga, iglesia. Bendiciones.